Joaquín El Chapo Guzmán, el hombre que comenzó en las sombras con nada más que una educación limitada, una estatura común y una ambición imparable, logró conquistar lo inimaginable. Desde sus humildes inicios, ascendió rápidamente en el sombrío mundo del narcotráfico, convirtiéndose en el líder de uno de los cárteles más temidos y letales del mundo. Con una habilidad sin igual para evadir la justicia y una vida llena de lujos y excentricidades, El Chapo no solo desafió a México y a Estados Unidos, sino que mantuvo a las autoridades en constante alerta. Esta es la historia de un hombre que, armado con astucia y una codicia desmedida, dejó una marca perdurable en el mundo del crimen. Joaquín Archibaldo Guzmán Loera, más conocido como El Chapo Guzmán, nació el 4 de abril de 1957 en La Tuna, una pequeña localidad rural en el municipio de Badiraguato, en el estado de Sinaloa, México. La Tuna está situada en una región montañosa llamada la Madre Sierra Occidental, conocida por sus caminos difíciles y su lejanía, características que más tarde jugarían un papel importante en su carrera criminal. Guzmán creció en una familia de escasos recursos. Su padre, con quien no tuvo buena relación, Emilio Guzmán Bustillos, era un campesino agricultor que trabajaba como gomero en el cultivo de amapola, de donde se extrae el opio, y de la siembra de marihuana, mientras que su madre, María Consuelo Loera Pérez, se encargaba del hogar y la crianza de sus 10 hijos. Sus 5 hermanos menores eran Arminda, Bernarda, Miguel Ángel, alias El Mudo, Arturo, alias El Pollo, y Aureliano, alias El Guano. Además, tenía 3 hermanos mayores no identificados que, al parecer, murieron de causas naturales cuando eran jóvenes. La pobreza y las dificultades económicas marcaron la infancia de El Chapo. A una edad temprana, comenzó a trabajar en el campo para ayudar a su familia, involucrándose en la agricultura y el contrabando de productos. Pocos detalles se conocen de la infancia de Guzmán. En esa época, la escuela más cercana a Badiraguato estaba a 60 kilómetros de distancia, a la cual Guzmán asistía junto con sus hermanos hasta que la abandonaron cuando él cursaba 3er grado para trabajar en un puesto de naranjas. A los 15 años, a pesar de su analfabetismo, Guzmán empezó a involucrarse en el mundo del crimen sembrando marihuana, que para entonces se volvía rentable vender en Culiacán por medio de su tío Pedro Avilés Pérez. Para ese entonces obtuvo el sobrenombre El Chapo debido a su baja estatura, de apenas 1,68 m. El Chapo se unió al cartel de Guadalajara, involucrándose en el tráfico de drogas a fines de la década de 1980 como traficante y experto en logística aérea para el poderoso Miguel Ángel Félix Gallardo, un oficial de policía también conocido como El Padrino, el principal narcotraficante de cocaína en México durante esa época. Más tarde, trabajó como mandadero de Amado Carrillo Fuentes, dueño de una flota de aviones y conocido como el Señor de los Cielos. En 1989, Félix Gallardo, líder del entonces Cártel de Guadalajara, fue detenido y procesado. Los hermanos Arellano también trabajaban para Félix Gallardo y por los conflictos que surgieron, el Cártel de Guadalajara se dividió. Joaquín Guzmán, El Chapo, se trasladó a Culiacán, fundando el Cártel de Sinaloa y consolidándose como el líder absoluto del narcotráfico en México. Después de la disolución de la relación de El Chapo con Félix Gallardo, se desarrolló una rivalidad entre las organizaciones de Joaquín Guzmán y Juan José Esparragoza Moreno, alias El Azul, y la organización de los hermanos Arellano y Félix Gallardo por el control del lucrativo corredor de Tijuana y la región fronteriza en Baja California, creándose así el famoso Cartel de Tijuana. Su ascenso al poder se caracterizó por la expansión agresiva del cartel, que bajo su mando se convirtió en una de las organizaciones criminales más poderosas y temidas del mundo. Con los años, ambos cárteles desarrollaron una profunda rivalidad, la cual alcanzó uno de sus puntos más violentos el 24 de mayo de 1993, cuando ambos cárteles protagonizaron un mortal tiroteo en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara, donde una de las 7 víctimas fue el cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo.
El Chapo consolidó su poder mediante una combinación de estrategias violentas y sofisticadas. Expandió el tráfico de cocaína, marihuana, metanfetaminas y heroína, estableciendo nuevas rutas de tráfico y empleando métodos innovadores para evadir la captura. La organización también se destacó por su capacidad para sobornar a funcionarios y mantener una red de corrupción en el gobierno y la policía. La organización contrabandeaba cargamentos de varias toneladas de cocaína desde Colombia a través de México hasta los Estados Unidos, utilizando medios tanto aéreos como marítimos para transportar estos cargamentos. También mantenía contactos con fuentes colombianas de suministro en Colombia, así como con importantes traficantes colombianos con base en México. El Chapo Guzmán tenía bases de operaciones en Sinaloa, Sonora y Chihuahua, México. La organización contaba con células de distribución en todos los Estados Unidos, incluidas las de Arizona, California, Texas, Chicago y Nueva York. También estuvo involucrada en el transbordo, almacenamiento y distribución de marihuana y heroína. La organización Guzmán Loera dependía de envíos de divisas a granel para mover las ganancias de la droga a través de la frontera entre Estados Unidos y México. Su primera detención fue el 9 de junio de 1993, cuando Joaquín Guzmán fue capturado en la frontera de Guatemala con México, cerca de Ciudad Cuauhtémoc, Chiapas. Luego fue entregado por las autoridades guatemaltecas a la Procuraduría General de la República Mexicana por el puente internacional El Talismán y de allí llevado al penal de Almoloya. El Chapo fue recibido por una delegación mexicana encabezada por Jorge Carrillo Olea, entonces responsable del Centro de Planeación para el Combate a las Drogas. 2 años después, el 22 de noviembre de 1995, el Chapo consiguió su traslado al penal de Puente Grande, muy cerca de Guadalajara. Junto con Héctor Palma, alias El Güero, Guzmán Loera se dedicó a defenderse de 10 procesos que tenía abiertos por homicidio, delitos contra la salud, delincuencia organizada, acopio de armas y tráfico de drogas. El Chapo pasó esos años en estas 2 cárceles de máxima seguridad. Pesaban sobre él 3 sentencias por cohecho y asociación delictuosa, y su cuenta con la sociedad ascendía a 20 años y 9 meses, aunque esto puede parecer poco. Es importante destacar que hasta ese momento no se había ejercido ninguna condena sobre él por ilícitos relacionados con el narcotráfico. Las autoridades penitenciarias estaban determinadas a poner orden en Puente Grande ante las evidencias de que tanto el Chapo Guzmán como el Güero Palma tenían el control. Así que Guzmán Loera prefirió escapar la noche del 19 de enero de 2001, escondido en un carro de lavandería. Abandonó la celda para que custodios lo dirigieran a la aduana del penal, de donde salió en un vehículo de recolección. De acuerdo con las investigaciones, hubo 71 personas involucradas en la fuga. Por lo menos 15 servidores públicos cuidaron que el carro de lavandería ascendiera 3 niveles, pasara 6 puntos de vigilancia y alcanzara el estacionamiento. Según testimonios, mientras estuvo en Puente Grande, se referían a él como el jefe, don Joaquín y señor. Igualmente pasó de tener una educación inconclusa a terminar bachillerato para ser considerado un intelectual. También era visto como una persona humanitaria, por el hecho de que despreciaba el maltrato de los presos. Durante su permanencia en prisión, se reveló que el Chapo podía tener mujeres en su dormitorio por varias semanas. Se le enviaba el menú para que escogiera o mandaba llamar al responsable de la cocina para indicarle cuál sería la comida que debía preparar. De la misma manera, se le dotaba de bebidas alcohólicas y Viagra. En el penal contaba con aparatos eléctricos y teléfonos celulares. Joaquín, el Chapo Guzmán Loera, es conocido por la larga lista de enemigos que ha acumulado en más de 30 años en el negocio de la droga, pero también ha logrado formar grandes alianzas. Su trayectoria está llena de momentos clave, algunos de los cuales han dado pie al surgimiento de nuevas células delictivas, asesinatos e incluso de nuevas rutas para transportar la droga. En 2022,
La unidad especializada contra la delincuencia organizada detectó que el Chapo Guzmán había tenido reuniones con los líderes de diferentes cárteles para unir fuerzas, entre ellos con los hermanos Beltrán Leiva. La alianza llegó a su fin el 20 de enero de 2008 con la detención de Alfredo Beltrán Leiva, alias El Mochomo. De acuerdo con informes de la extinta Secretaría de Seguridad Pública, los hermanos Beltrán Leiva culparon a El Chapo de haberlos traicionado, lo que derivó en una serie de enfrentamientos que llevaron al asesinato de Edgar Guzmán el 8 de mayo de 2008 en Culiacán, uno de los hijos del líder del cártel de Sinaloa. En septiembre de ese mismo año, el gobierno de Estados Unidos solicitó la captura y extradición de Joaquín Guzmán para enfrentar cargos de lavado de dinero y conspiración para transportar cocaína en una corte de California, por los cuales tenía un proceso iniciado desde 1995. La relación del cártel de Benjamín y Ramón Arellano Félix con el Chapo no siempre fue sangrienta y disputada por territorio y plazas. Cuando Félix Gallardo estaba al mando del cártel de Jalisco, los Arellano Félix y Guzmán Loera fueron socios, amigos y hasta compadres. La relación cambió cuando Félix Gallardo fue detenido. Los Arellano Félix formaron el cártel de Tijuana y Guzmán Loera el de Sinaloa. Casi todo siguió igual hasta que en 2002 el asesinato de Ramón Arellano Félix hizo que se desatara una ola de violencia entre ambos cárteles. La balacera en el aeropuerto de Guadalajara, en la que murió el cardenal Posadas Ocampo, y el enfrentamiento en la discoteca Cristín de Puerto Vallarta son ejemplos de la rivalidad entre ambos cárteles. Los jefes del cártel del Milenio, Luis Valencia y Óscar Orlando Nava Valencia, se asociaron en 2006 con el cártel de Sinaloa con el fin de controlar territorios en Jalisco, Nayarit y Michoacán. El contacto directo era con Ignacio Nacho Coronel. Sin embargo, tras la detención de Óscar y su hermano Juan Carlos en 2009 y la muerte de Nacho Coronel en 2010, el grupo se dividió en la Resistencia y el cártel Jalisco Nueva Generación. Además de las alianzas que el Chapo logró forjar, contaba con un grupo de socios clave, entre los que destaca Ismael El Mayo Zambada. Considerado el segundo al mando en el cártel de Sinaloa, El Mayo Zambada es uno de los capos más perseguidos en México y Estados Unidos. Ambos países ofrecían recompensas por $5 millones y 30 millones de pesos mexicanos, respectivamente, por información que llevara a su detención. Tras la caída del cártel de Guadalajara a finales de la década de los 80, el Chapo regresó a Sinaloa y junto con Héctor Luis El Güero Palma fundó su propia organización. Centró sus operaciones en el trasiego de droga y entabló una fuerte rivalidad con el también naciente cártel de Tijuana, encabezado por los hermanos Arellano Félix. En junio de 1995, El Güero Palma fue detenido cuando la avioneta en la que volaba tuvo un accidente. Estuvo preso durante 7 años en el penal de Puente Grande, en Jalisco, y en 2007 la Procuraduría General de la República lo extraditó a Estados Unidos. El Chapo y El Güero Palma compartieron el negocio y la cárcel cuando en 1995 el líder del cártel de Sinaloa ingresó al penal de Puente Grande en Jalisco. Durante los años que el Chapo estuvo preso, su hermano Arturo El Pollo se encargó de reclutar enganchadores para sobornar militares y comandantes de la PGR, además de transportar cargamentos de cocaína a Sudamérica, apadrinado por Juan José Esparragoza Moreno, alias El Azul. El Pollo Guzmán fue capturado en septiembre de 2001 y recluido en el penal del Altiplano, donde 3 años después fue asesinado por un reo. Juan Diego Espinosa, colombiano y miembro del Cártel del Norte del Valle de Colombia, era el encargado de las relaciones entre el grupo delictivo colombiano y el de Sinaloa. De la misma manera, Sandra Ávila Beltrán, conocida como la Reina del Pacífico, fue señalada por la PGR como colaboradora de Ismael El Mayo Zambada y Joaquín El Chapo Guzmán. Ambos fueron capturados el 8 de septiembre de 2007, pero en enero de 2009,
Juan Diego Espinosa fue extraditado a Estados Unidos, donde fue absuelto de los delitos cometidos en México y puesto en libertad, mientras que Sandra Ávila fue entregada a las autoridades estadounidenses en el 2012 y un año después fue repatriada a México. Finalmente, el 7 de febrero de 2015, abandonó el Centro Federal de Reinserción Social número 4 de Nayarit porque la PGR no encontró recurso de apelación alguno. Al igual que contaba con socios y aliados, Guzmán también tenía un grupo considerable de adversarios. Según informes de la PGR, los Zetas, el Cártel del Golfo, los Templarios, Guerreros Unidos y el Cártel de Juárez han sido rivales del Cártel de Sinaloa. Estos grupos, en ocasiones, formaron alianzas entre sí con el objetivo de arrebatarle territorio a El Chapo. Su esposa es Emma Coronel Aispuro, una exreina de la belleza de Durango, sobrina de su antiguo socio Ignacio Nacho Coronel, quien falleció en 2010 en un operativo militar en Zapopan, Jalisco. El padre de Emma Coronel fue detenido por la Policía Federal en Agua Prieta, Sonora, acusado de narcotráfico a fines de abril de 2015, casi 3 meses después de aparecer en la lista negra del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Guzmán y su esposa tienen 2 hijas gemelas nacidas en agosto de 2011 en Los Ángeles, California, María Joaquina y Emily Guadalupe. El Chapo también estuvo casado con Alejandrina María Salazar Hernández, con la que tuvo 4 hijos: César, Alejandrina Giselle, Iván Archibaldo y Jesús Alfredo. Posteriormente se casó con Griselda López Pérez, conocida también como Carla Pérez Rojo, con quien tuvo otros 4 hijos: Joaquín, Edgar, Ovidio y Griselda Guadalupe. La familia de Joaquín Guzmán durante todo este tiempo ha sufrido muchas bajas, de los cuales unos han sido asesinados y otros fueron detenidos. El 31 de diciembre de 2004 asesinaron en el penal de La Palma a su hermano Arturo Guzmán Loera, quien estaba recluido desde septiembre de 2001 por ser uno de los principales operadores del Cártel de Sinaloa. En junio de 2005, en Zapopan, Jalisco, fue detenido otro de sus hijos, Iván Archibaldo Guzmán Salazar, tras un accidente de tránsito. Fue sentenciado a 5 años de prisión por lavado de dinero, aunque en abril de 2008 fue absuelto por un juez federal por falta de pruebas. Uno de sus hijos, Edgar Guzmán, de 22 años, fue asesinado el 8 de mayo de 2008 en un centro comercial de Culiacán. También Juan Guzmán Rocha, primo de Joaquín, fue asesinado a finales de 2011 junto con su escolta José Miguel Bastidas Manjarrez, más conocido como el Güero Bastidas. Informes de los servicios de inteligencia de Estados Unidos, México y Colombia aseguran que Joaquín El Chapo Guzmán, al igual que sus hijos, estuvieron en Bolivia todos ellos con identidades falsas. Se dice que, en 2015, Iván Guzmán estudió pilotaje en una escuela de aviación ubicada en el aeropuerto El Trompillo, en Santa Cruz de la Sierra, con un carné falso. Además, se rumorea que tuvo un accidente durante sus prácticas de vuelo en octubre de 2009. Pero en los registros oficiales solo figura el siniestro de un avión militar, en el que murieron sus 2 ocupantes, y en noviembre y diciembre del mismo año hubo 2 percances de avionetas en Cochabamba. Ninguno de estos accidentes involucró naves de instrucción de vuelo. Iván Guzmán estuvo bajo la protección del líder del MAS, y se encontraron credenciales con su nombre para el ingreso a la Asamblea Legislativa Plurinacional en La Paz. También Jesús Alfredo Guzmán estuvo en Bolivia en 2011, mientras que Iván Archibaldo Guzmán Salazar en 2016. Ambos también tomaron clases de pilotaje aéreo. Acorde con un testimonio de un piloto que supuestamente habría cursado junto a Iván Archibaldo, pasó 3 meses de clases junto a otros y fue tratado de igual manera. El único privilegio que tenía era volar a la hora que él determinara, pues habían pagado el curso por adelantado. Se desconoce si Ovidio Guzmán, otro de los hijos del narcotraficante mexicano, estuvo en territorio boliviano. Se cree que, durante el tiempo que vivieron en dicho país, los chapitos hicieron negocios con funcionarios bolivianos corruptos. Por su parte, los hijos de El Chapo de su segundo matrimonio también vivieron un tiempo en el extranjero, aunque por una circunstancia distinta.
En octubre de 2023, Dámaso López Serrano, exintegrante del cártel de Sinaloa y conocido de los Chapitos, reveló que los Guzmán López se fueron del país tras la muerte de Edgar Guzmán López. La decisión fue tomada por su madre Griselda López ante el temor de perder a otro de sus hijos. Canadá parecía una opción viable porque allí había rutas, gente, estructura y dinero. Sin embargo, su presencia en Canadá habría sido breve, pues ese mismo año, Ovidio y Joaquín tomaron el lugar de su fallecido hermano e ingresaron a las filas del cártel de Sinaloa, junto a su padre y sus hermanastros. La revista Forbes, enfocada a los negocios y famosa por sus listas sobre las personas más influyentes, poderosas y millonarias del mundo, ha puesto al capo dentro de ellas, pero ha tenido dificultades al intentar aproximarse a su fortuna. En el año 2009 se le integró a The World's Billionaires List, lista mundial de multimillonarios, en la posición 701, con el mínimo de riqueza necesaria para aparecer, $1.000 millones. Durante los años 2010 y 2011 permaneció en la lista, aunque ubicado en lugares inferiores, 937 y 1.140 respectivamente. El 5 de febrero de 2019, la fortuna de El Chapo se calculó, tras el juicio del siglo, en $12.666 millones, una cantidad que sobrepasa incluso a algunos de los considerados hombres más ricos de México y del mundo por la lista de Forbes en la actualidad. Sin embargo, esta cantidad fue sugerida únicamente por testigos que participaron en el juicio en el que fue condenado el narcotraficante, pero no existen documentos que prueben que Guzmán Loera sea dueño de bienes o cuentas en el banco que respalden esa jugosa fortuna. Si esta cifra fue real, El Chapo superó en fortuna incluso al tercer hombre más rico de México en esa época, que era Ricardo Salinas Pliego, presidente de Grupo Salinas, quien se estimaba con una fortuna de $12.520 millones, al cuarto más rico de México, el empresario Alberto Balleres, quien contaba con una suma de $10.480 millones, y al magnate del tequila y quinto hombre más rico de México, Juan Francisco Beckman Vidal, quien se calculaba tenía una fortuna de $7.180 millones. En cuanto a la lista de las personas más influyentes, Guzmán ocupó la posición 60 en 2010 y de 55 en 2011. Con estos resultados estuvo en posiciones más destacadas que, por ejemplo, Yoshihiko Noda, primer ministro japonés, o Tim Cook, CEO de Apple. La Operación Gárgola fue un operativo militar llevado a cabo por la SEMAR del 19 de enero al 22 de febrero de 2014 en el estado de Sinaloa y que culminó en el puerto de Mazatlán para capturar por segunda vez al narcotraficante Joaquín Guzmán Loera. En la noche del 21 de febrero de 2014, unos 50 soldados de la Marina de México se reunieron en Mazatlán junto con un pequeño grupo de agentes de la DEA, el Servicio de Alguaciles y el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos. Los alguaciles lograron identificar la señal del teléfono celular del guardaespaldas de Guzmán, Joe Ramírez, en el Hotel Miramar, un complejo de condominios de 12 pisos en una zona turística de playa. Dado que la tecnología de geolocalización no puede determinar la ubicación exacta de una señal, las autoridades mexicanas acordonaron el área temprano en la mañana del 22 de febrero de 2014. Más tarde descubrieron en la oficina de registro del hotel que 2 habitaciones habían sido alquiladas el día anterior. Un equipo de soldados mexicanos se dirigió a una de las habitaciones del 6º piso del Hotel Miramar y descubrió inadvertidamente a 2 turistas estadounidenses dormidos. Al mismo tiempo, en el 4º piso, un grupo de 6 soldados se dirigió al apartamento 401, donde descubrieron a Joe Ramírez custodiando la entrada con un rifle de asalto AK-47. Superado en número, entregó su arma mientras las autoridades se dirigían al apartamento. En una de las habitaciones, los soldados descubrieron al chef de Guzmán y a una niñera, junto con las 2 hijas del capo, Emily y María Joaquina. Mientras que en el otro dormitorio se encontraban Guzmán y su esposa. No hubo disparos, y en menos de 3 minutos después de la redada, el Chapo fue arrestado. En el momento de su captura, Guzmán era considerado como el criminal más buscado del mundo y como el máximo líder del cartel de Sinaloa,
una organización narcotraficante cuya influencia se extendía por varios continentes. Durante toda la operación se logró la detención de 13 personas y el decomiso de 97 armas largas y 36 cortas, un lanzagranadas, 2 lanzacohetes, 47 vehículos, 16 de ellos blindados, 16 casas y 4 ranchos. Con la detención del capo, el gobierno mexicano llevó a cabo el arresto de 75 de los 122 líderes criminales considerados objetivos prioritarios desde que se inició la administración de Enrique Peña Nieto en diciembre de 2012. El 10 de marzo de 2014, ya con Guzmán detenido, el jefe de seguridad de Miguel Ángel Félix Gallardo relató ante las autoridades de Estados Unidos que Joaquín El Chapo Guzmán formó parte del grupo de hombres encargados de secuestrar al agente de la agencia antidrogas estadounidense DEA, Enrique Kiki Camarena, en 1985 en la ciudad de Guadalajara. Desde una ciudad en California, la mano derecha de Félix Gallardo reveló que Guzmán, entonces un chavalo que apenas se empezaba a mezclar con narcotraficantes como Rafael Caro Quintero, Ernesto Fonseca y Amado Carrillo, formó parte del grupo que Quintero envió para secuestrar a Camarena tras haber destapado el millonario rancho El Búfalo en Chihuahua. El Chapo era un mandadero, un sicario que yo personalmente envié junto a otros 15 o 20 hombres por órdenes de Quintero y Gallardo. Lo anterior fue confirmado por el ex agente de la DEA, Héctor Berreyez, quien tras el asesinato de Camarena fuera director de la investigación en México y quien pasó más de 11 años infiltrando las redes de Caro Quintero, Félix Gallardo, Ernesto Fonseca y Amado Carrillo. Berreyez coincide con el entonces pistolero de Gallardo. El Chapo no figuraba entre los grandes nombres, era simplemente un pistolero, un encargado cualquiera que a veces escuchábamos su nombre. Para Gallardo, la desobediencia de El Chapo fue la detonante de los miles de asesinatos en México en los últimos años, y anticipa que su captura será la reducción de esa violencia. Antes existía una federación, se habían dividido los territorios y se respetaban. Pero el Chapo fue un desobediente de la misma camada de la Barbie y de los Zetas, explica quien fuera el hombre de mayor confianza de Gallardo. En julio de 2014, el Chapo, junto con Edgar Valdez Villarreal, alias la Barbie, convocó a más de 900 presos del penal y los organizó en una huelga de hambre que duró por lo menos 2 días. El miércoles 25 de febrero de 2015, Joaquín El Chapo Guzmán, Héctor Beltrán Leiva El H, Edgar Valdez Villarreal La Barbie y Miguel Ángel Félix Gallardo, entre otros capos del crimen organizado, presentaron una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos por el trato que reciben en el penal federal donde se encuentran recluidos. La queja consistía en un manuscrito de 11 cuartillas escritas a mano. Fue presentada ante la Oficialía de Partes del organismo, en donde se le asignó el número 19066. El documento lo firman en total 138 internos del Centro Federal de Readaptación Social, Cefereso, número 1, ubicado en el municipio de Almoloya de Juárez, en el Estado de México, en el que detallan presuntos malos tratos y casos de corrupción entre las autoridades del centro penitenciario. La Comisión Nacional de Derechos Humanos confirmó la recepción de la queja, la que fue turnada a la tercera visitaduría del organismo a cargo de la doctora Ruth Villanueva Castilla, área encargada de atender los asuntos del sistema penitenciario federal. Los 138 reos de El Altiplano denunciaron en la queja que son violados sus derechos humanos por parte de las autoridades del penal, al hacerlos víctimas de malos tratos, hacinamiento, condiciones de insalubridad en celdas y en los alimentos que reciben. Acusaron también que solo tiene derecho a 1 hora de luz solar al día, a llamadas telefónicas con sus familiares controladas y limitadas, con un deficiente servicio médico y sin la posibilidad de realizar actividades de reinserción social. En el documento, los internos describen que sus familiares también son víctimas de abusos por parte de los custodios, al ser obligados a desnudarse para ingresar al penal, mientras reciben tratos indignos, sin respeto y pudor. En 2015, El Chapo Guzmán se encontraba recluido en la cárcel El Altiplano,
una prisión federal de máxima seguridad ubicada en Almoloya de Juárez, en el Estado de México, a 25 kilómetros de Toluca, la capital estatal, y a unos 90 kilómetros de Ciudad de México. Estaba recluido en el área de tratamientos especiales cuando a las 8:52 de la noche del sábado 11 de julio, el Chapo desapareció de su celda. Guzmán huyó a través de un túnel que costó $500,000 y contaba con un complejo sistema de iluminación y ventilación, de casi 1,5 kilómetros de largo, 50 centímetros de ancho y 170 centímetros de alto. El conducto conectaba una de las duchas del penal con una casa en construcción en las afueras de la cárcel de máxima seguridad de Altiplano. Fue Emma Coronel, la esposa del Chapo, el cerebro detrás de la fuga. Coronel habría sido quien llevaba las instrucciones de su esposo a los miembros del cartel para coordinar el escape. Emma, junto a 3 de los hijos de su marido, Iván, Alfredo y Ovidio, habrían comprado una casa en construcción ubicada al suroeste del penal que estaba rodeada por sembradíos de maíz. Allí se iniciaría la obra y el operativo de rescate. El primer paso fue llevarle a Guzmán un reloj con GPS para detectar el lugar exacto en el que se encontraba su celda. Esa noche, Guzmán recibió sus medicamentos, caminó por la celda, se cambió el calzado y se puso de cuclillas en el lugar donde se bañaba, y simplemente desapareció por un pequeño agujero. El túnel contaba con un sistema de ventilación y alumbrado. También tenía una moto montada sobre unos rieles para que la huida fuera más rápida. A medida que atravesó el 1,5 kilómetros del túnel, el Chapo iba rompiendo las luces, evitando que lo atraparan cuando lo persiguieran. Llegó a la salida y allí lo esperaba su cuñado en una camioneta 4x4 y lo trasladó a una pista clandestina en donde aguardaba una avioneta que lo llevó a Sinaloa. Esa noche se concretó una de las fugas más espectaculares de la historia. Tras su fuga, el Chapo Guzmán pasó a ser no solo la persona más buscada en México, sino que además se convirtió en el criminal con la más alta recompensa en la historia de ese país. En octubre de 2015, Guzmán Loera estuvo a punto de ser capturado en una comunidad cercana a Tamazula. Un elemento de la Marina lo tuvo en la mira de su rifle desde un helicóptero, pero no disparó porque el Chapo llevaba a una niña entre sus brazos. Al correr, el Chapo tropezó y se lastimó la cara y una pierna. Tardó varias semanas en recuperarse. La operación en las montañas pretendía obligar al capo a refugiarse en zonas urbanas donde su seguridad personal era menor. Tras una denuncia ciudadana sobre personas armadas en el sector, los llevó al escondite donde se encontraba el Chapo. La operación para recapturar a uno de los delincuentes más buscados del mundo empezó en diciembre, cuando el grupo de élite de la Secretaría de Marina y la Policía Federal que le perseguía supieron que Guzmán Loera se trasladaría a una zona urbana. Durante casi un mes, vigilaron una casa en el barrio Las Palmas, una zona de clase media alta en el norte de Los Mochis, en su estado natal de Sinaloa, ubicado al noroccidente de México. El 6 de enero de 2016 llegó una camioneta a la vivienda. El grupo verificó de nuevo su información y concluyó que el delincuente se encontraba en el inmueble. Así, a las 4:30 de la mañana del viernes 8 de enero, los marinos y policías llegaron a la casa, pero los recibieron con disparos. La batalla fue intensa, pues los custodios del capo tenían fusiles de asalto, granadas y lanzacohetes. Al final del enfrentamiento murieron 5 compañeros de Guzmán Loera. Sus cuerpos quedaron en el patio, el garaje y una habitación de la casa. Entretanto, otras 6 personas fueron detenidas en ese lugar, en el que se incautaron 4 vehículos, 2 de ellos blindados, 8 armas largas y un lanzacohetes cargado. 2 de las armas largas eran fusiles calibre .50 capaces de traspasar la mayoría de los chalecos antibalas y hasta la carrocería de un coche. El líder del cártel de Sinaloa estaba escondido en una casa donde fuerzas federales intentaban detener a Orso Iván Gastelum, el Cholo, hombre de confianza y jefe de seguridad del capo. Mientras sicarios del cártel de Sinaloa se enfrentaban con los elementos de la Armada y otros intentaban escapar por las azoteas de 10 casas en ese fraccionamiento, el Chapo y el Cholo se fueron por el drenaje.
Ambos emergieron de la alcantarilla del Camellón de Jiquilpan y Antonio Rosales, donde fue abandonado un fusil AR-15 con la culata sumergida en las aguas negras. Después de que el Chapo y el Cholo salieron del drenaje, lograron robar un auto Focus rojo y se enfilaban a otra espectacular huida, pero la denuncia del conductor lo impidió. Recorrieron alrededor de 4 kilómetros. Sin embargo, fueron detenidos por 2 federales, que hasta entonces ignoraban la identidad de los tripulantes y los obligaron a detener la marcha en el tramo Las Brisas-Los Mochis. Los federales, por seguridad, decidieron llevar a los detenidos a un motel ubicado a 6 kilómetros del centro de la ciudad, llamado Hotel and Suites Du, para esperar refuerzos. Durante la detención y el traslado al motel, fueron tratados de sobornar por parte del capo. Más tarde, llegaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena, y de la Marina para brindarles apoyo. Los esposaron y posteriormente fueron llevados al aeropuerto de Los Mochis para viajar a la Ciudad de México. Tras su detención, en la noche de ese viernes, el Chapo fue enviado en helicóptero a la prisión de máxima seguridad de El Altiplano, la misma de la que escapó 181 días antes, el 11 de julio de 2015. Joaquín Guzmán Loera fue extraditado a Nueva York el 20 de enero de 2017 para enfrentar cargos por narcotráfico como jefe del cártel de Sinaloa, tras una batalla legal de casi un año. Aunque un tribunal mexicano consideró ilegal enviarlo a Estados Unidos, debido a que tenía imputaciones en México, también le reclamaban los estados de Texas, California, Arizona, Illinois y Florida. Dado su historial de fugas, permaneció siempre detenido bajo aislamiento en el Centro Correccional Metropolitano de Nueva York, una cárcel federal en el distrito de Manhattan. El juicio contra Guzmán arrancó el 5 de noviembre de 2018. Se pospuso en 2 ocasiones por alegatos de la defensa en audiencias previas, argumentando su estricto confinamiento o por las medidas extremas que estaban previstas para su traslado al tribunal. El juicio inicialmente estaba previsto que iniciara en abril y en septiembre de 2018. El proceso judicial fue presidido por el juez Brian Cogan, quien decidió, como parte de las medidas de seguridad, que los nombres del jurado no se harían públicos. Cogan estimó que el proceso, donde debería analizar unas 300.000 páginas de evidencia, duraría unos 4 meses. Al frente del grupo de fiscales estaba la abogada de origen argentino Andrea Goldberg. La fiscalía se negó a revelar la identidad de sus testigos, entre los que se encontraban antiguos colaboradores de Guzmán vinculados a su red de narcotráfico o antiguos rivales, mientras que la defensa de Guzmán estuvo encabezada por el abogado neoyorquino Jeffrey Lichtman y Eduardo Valarezo, de nacionalidad ecuatoriana. Todos los cargos estaban relacionados con la distribución de droga, donde se incluía el blanqueo de dinero y el porte de armas, desde el imperio que construyó como líder del cártel de Sinaloa, considerado todavía por Estados Unidos como una de las mayores amenazas para el país, según la DEA. La Fiscalía consideraba que Guzmán dirigió el cártel durante 2 décadas. La DEA identificó como sus líderes, además de Guzmán Loera, a Ismael Mayo Zambada García y Rafael Caro Quintero, capturado en 2022, además de Dámaso López Núñez, extraditado a Estados Unidos en 2018. El primer testigo de cargo fue el arrepentido Jesús Rey Zambada García, hermano de Ismael Mayo Zambada García, quien en su declaración el 15 y 16 de noviembre de 2018 describió cómo cada mes Guzmán le pagaba unos $300.000 para sobornar a los jefes de la Procuraduría de México, a policías judiciales, estatales, locales y de carreteras, incluyendo la Interpol, apuntando que era la manera de proteger nuestros movimientos. En una ocasión, el Chapo le indicó que le entregara $100.000 y un abrazo al general toledano con mando en Guerrero. Un software que Guzmán Loera encargó al informático colombiano Cristian Rodríguez para espiar a su esposa y sus 2 amantes fue clave para que el FBI pudiera intervenir sus conversaciones. Rodríguez acabó colaborando con el FBI, según se informó en el juicio, y logró que los datos de las comunicaciones encriptadas pasaran de Canadá a los Países Bajos con leyes de protección más laxas
donde el FBI contó con la colaboración de la policía neerlandesa. El 17 de julio de 2019, Joaquín El Chapo Guzmán Loera fue condenado a cadena perpetua por delitos de narcotráfico, más 30 años adicionales por violencia con armas y otros 20 por lavado de activos, sin posibilidad de libertad condicional. También se le ordenó pagar una multa de 12.600 millones de dólares, equivalente a las ganancias estimadas de su operación de narcotráfico. En 2022, El Chapo habría presentado una solicitud para anular su sentencia, solicitando también un nuevo juicio, argumentando que se le negó el derecho a la asistencia efectiva de un abogado. El pasado mes de julio de 2024, Joaquín El Chapo Guzmán, ex líder del cártel de Sinaloa, cumplió 5 años bajo las rigurosas condiciones de confinamiento en ADX Florence, la prisión federal de máxima seguridad ubicada en Colorado, Estados Unidos. Su estancia en prisión ha estado marcada por una estricta vigilancia o ver a su familia. A pesar de las estrictas restricciones impuestas por su encarcelamiento en la prisión de máxima seguridad, la noticia sobre el fallecimiento de su madre llegó a Joaquín El Chapo Guzmán a través de la televisión y una llamada permitida por las autoridades. El narcotraficante tenía acceso limitado a los medios de comunicación y que fue informado de la noticia mediante los pocos canales de televisión en español a los que podía acceder. El domingo 10 de diciembre de 2023, María Consuelo Loera Pérez falleció a los 94 años en un hospital privado de Culiacán, Sinaloa, alrededor de las 2:30 de la tarde. La abuela de los Chapitos había estado padeciendo complicaciones de salud derivadas de secuelas de COVID desde 2021. Para el día de la muerte de su madre, El Chapo Guzmán ya llevaba cerca de 6 años de su extradición a Estados Unidos y había cumplido 4 de su sentencia a cadena perpetua por crímenes relacionados al narcotráfico. El Chapo ha seguido siendo objeto de atención mediática y estudios académicos. Su vida y carrera han sido ampliamente documentadas en libros, documentales y series de televisión, destacando tanto su habilidad para el contrabando como la violencia asociada con su imperio criminal. El legado de El Chapo Guzmán es multifacético. Por un lado, es considerado uno de los narcotraficantes más astutos y poderosos de la historia, conocido por su capacidad para evadir la captura y expandir el alcance del narcotráfico global. Por otro lado, su vida y carrera han estado marcadas por la violencia extrema, el caos social y el impacto devastador en comunidades locales y en la relación entre México y Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico. El Chapo Guzmán continúa siendo una figura emblemática en el estudio del crimen organizado y el narcotráfico y su historia será un tema de interés tanto en el ámbito académico como en el público en general. Gracias por acompañarnos. No olvides suscribirte y activar la campanita. Si te gustó esta historia, no te pierdas el próximo video que te hemos dejado en pantalla. Haz clic y sigue explorando todo lo que tenemos para ti.